Bueno, mi nombre es Juan Pérez Ibarra y quiero contarle que esta es una primera sesión de 4 que vamos a tener hacia adelante y para mí es un honor, como siempre lo he considerado, poder compartirlas con ustedes. Bueno, y esta primera sesión está enfocada a la historia del guitarrón, a los antiguos tocadores y también un poco cómo lo aprendimos. Hoy saludo a la cultura y a su bondad me conecto, saludando este proyecto del guitarrón La Dulzura. Siempre invocando a la altura de Dios Padre Creador, por Él yo nací cantor en medio de amaneceres, los saluda hoy Juan Pérez, este humilde servidor. Bueno, muy buenos días a todos. Para mí es un grato honor saludarlos y también compartir mis humildes experiencias en lo que es el canto a los poetas y el guitarrón chileno, que en este caso sería el guitarrón hoy día. Bueno, mi nombre es Juan Domingo Pérez Ibarra, soy tesoro humano vivo, nacido y criado en este fundo de Santa Rita de Pirque. Yo he sido rodeado de que nací de cantores y de poetas y también por la gracia de mi Señor me ha dado este don maravilloso que es tocar el guitarrón y bueno, y como les decía, compartirlo con ustedes y compartir mis vivencias con él. Si no fuera tan elíptico ni de alma paradójica, usaría alguna lógica de cantor apocalíptico. Para mí fue un hecho críptico mi ascendencia sin armónico, y en un hecho asaz lacónico. De una muerte tan doméstica, me nombró Fidel Améstica, mi abuelo en su lecho agónico. Muy buenos días, ¿cómo les va? Contento de participar en este proyecto sobre el guitarrón, el instrumento más chileno de todos, en Pirque, que es la cuna del guitarrón, y con uno de los maestros que hay acá, que es Juan Domingo Pérez Ibarra, gran amigo, gran cantor, gran guitarronero. Y yo me formé acá como cantor a los poetas.
Aprendí con todos los maestros de acá. Con todo aprendí algo. Y ha sido una de las cosas que más han nutrido mi vida. El guitarrón y el canto a los poetas. Bueno, es una larga historia, pero en esto, en este tipo de canto, en este tipo de música, está una gran parte del alma de Chile. Y bueno, ahí le iremos contando de a poco. Bueno, yo en mi pensar y con mis palabras quisiera expresarle cómo creo yo que nació este instrumento. Bueno, primero que nada, cuando los misioneros llegaron a Chile, llegaron con un instrumento que se llama la vihuela. Hay otros más modernos que le dicen la guitarra barroca, pero yo, como soy más rústico, le digo la vihuela. Y así comúnmente le decíamos antiguamente. Bueno, primero que nada, yo, como decía Fidel, para mí esta es la raíz más auténtica y profunda que tiene nuestro país. Bueno, y por ello yo pienso que como la vihuela tiene 5 ordenanzas, yo pienso que el criollo fue adaptando las ordenanzas y fue colocando cuerdas y fue haciéndolo sonar y así lo fue forjando y quiero yo decirles que este instrumento nació del corazón, porque el poeta o cantor o criollo necesitaba alabar a Dios y por supuesto con algún instrumento. Entonces de ahí para mí que fue naciendo este instrumento. Y como les comentaba, fue colocando las ordenanzas, fue colocando, sacando y a la vez, a medida que lo iba trabajando, él trataba de ir colocando todo en su lugar. Bueno, y de ahí obviamente después ya nacieron los adornos, qué sé yo, y fue conectando estos tiples o diablitos que comúnmente los llamamos, y como el cantor obviamente era un cantor a lo divino, él fue colocándole de su cosecha, como decimos en el campo. Entonces cuando alguien veía un guitarrón, ese guitarrón lo hizo fulano de tal. Y de hecho fue tan así que, según un amigo mío, él me comentaba que en su casa arrancharon a un poeta que era muy antiguo y que él se fabricaba sus propios instrumentos. Y como era obviamente católico, con la cruz, con el espejo y los puñales. Bueno, yo al mío le coloqué olivo porque como soy cantor a lo divino, ahí le pedí un poco permiso a la tradición, pero como yo soy católico apostólico romano, yo siento la necesidad que a Dios hay que alabarlo con olivo. Y bueno, y como les digo, el nativo fue tratando de día a día de sacarle el mejor provecho. Entonces se fue creando este instrumento. Yo me imagino cómo ellos lo empezaron a trabajar, porque imagínense, en esos tiempos no existían las cuerdas y no existían maderas como tan delicadas. Entonces él rústicamente hizo un instrumento para Dios a su forma y a su pinta, como diríamos. Y bueno, ahí también después vienen las creaciones, y yo encontré una cueca por ahí que dice, como acá en Pirque es la cuna del guitarrón, dice así: la cuna del guitarrón se mece en suelo pircano, porque tiene inspiración a lo divino y humano. La cuna del guitarrón. El sonoro instrumento, mi vida bajo los Andes,
también llaman los viejos mi vida guitarra grande. El sonoro instrumento, mi vida bajo los Andes. Guitarra grande, ahí sí, mi vida nació bendito. Con sus 5 ordenanzas, mi vida 4 diablitos. Me florece un paisaje, mi vida con su cordaje. Y como les comentaba al principio, cada cantor, cada poeta hacía su guitarrón, así que él se las arreglaba como podía para poderlo hacer sonar. Y de hecho antes estos trastes no eran de así tan bonitos como estos, sino que eran de corrión de animal, de correa animal. Así que más o menos esa es mi teoría y gracias a Dios porque llegó toda esa secuencia a mis manos. Bien, lo que tenemos acá es un guitarrón de 25 cuerdas, también antiguamente conocido como guitarra grande, no por el tamaño, sino por la cantidad de cuerdas. Tiene 25 cuerdas. ...25 cuerdas... ...21 de las cuales están en el diapasón... ...es decir, en esta zona... ...que van de clavijero a puente... ...aquí... ...más 4 cuerdas... ...que son los diablitos... ...y estas suenan al aire... ...entonces tenemos el acorde tónico del guitarrón... ...su dominante... ...y cada acorde suena con los diablos... Las 21 cuerdas que están en el diapasón están agrupadas en 5 conjuntos o 5 órdenes u ordenanzas. 1, 2, 3, 4, 5. Y 5 ordenanzas, como decía Juan hace un rato, posiblemente en función de la vihuela, que tenía 5 cuerdas. El guitarrón chileno, este instrumento bellísimo, nadie sabe exactamente cuándo nació, dónde nació, quién lo creó, a quién se le ocurrió. Lo que sí tenemos como antecedente es que ya en el siglo XVIII está documentado. Eugenio Pereira Sala da algunos antecedentes, Carlos Lavín da otros más. Rodolfo Lenz también entrega algunos datos en el siglo XIX, pero lo que sabemos es que en el siglo XVIII por lo menos ya existía este instrumento y nació acá en Chile, no es pariente de otro instrumento, o sea, es pariente de la guitarra porque tiene clavijas, tiene cuerda, tiene una caja, pero el parecido llega hasta ahí. La lógica musical que tiene esto no tiene parentesco ni con el charango, ni con el tiple. Es una cuestión bastante misteriosa, no lo sabemos a ciencia cierta. Es probable, como ocurrió en el resto de América, y así lo estipuló un amigo nuestro que es José Pérez de Arce, la América precolombina no es un instrumento de cuerdas, es un continente con instrumentos de viento, de percusión, pero no hay cordófonos. Sin embargo, el desarrollo musical de la América prehispánica, precolombina, era altísimo, pero no fundado en la melodía como en Europa. Europa tiene su desarrollo musical a través de la melodía y la polifonía. Acá también había polifonía, pero no sustentada en la melodía. Bueno, llegan los conquistadores, traen instrumentos de cuerda como la vihuela,
Y la vihuela tiene variantes en América, o sea, en el charango, en el tiple, en el seis, entre otros más. Pero el guitarrón no tiene parentesco con esos instrumentos en cuanto a la lógica musical. Eso solamente es propio de acá, de Chile, esta forma de poner las cuerdas. 6 cuerdas, 5 cuerdas, 4 cuerdas, 3. Y no hay mayores antecedentes. Podemos suponer que esto nació tal como lo conocemos. ¿No? Tampoco hay una historia del instrumento que primero fueron 12 cuerdas, después 15, después 20. No, al parecer este instrumento nació con 25 cuerdas y no sabemos cómo, ni cuándo, ni quién. Lo que sí sabemos es que Pirque se le llama la cuna del guitarrón porque aquí se acunó. Aquí durante mucho tiempo los guitarreros eran mayoría en Chile. Y Violeta Parra llegó acá a buscar ese conocimiento. Hoy en día hay varios cientos de guitarroneros, pero una matriz histórica está acá en Pirque con los pocos antecedentes que tenemos y que se los comparto ahora. Bueno, ahora yo quisiera contarles cómo verdaderamente aprendí este don maravilloso que es tocar este instrumento y conocerlo. Bueno, yo creo que nadie termina aprendiendo algo tan maravilloso como esto. Uno sigue investigando, sigue aprendiendo, sigue naturalmente que buscando cosas. Bueno, mis inicios en esto fue, recuerdo un día un compadre mío me dijo, oiga, me dijo, así que usted quiere aprender a tocar el guitarrón. Sí, compadre, le dije, oiga, me dijo, vamos a donde Choto, pues me dijo. Entonces yo, pucha, le dije, ¿en serio, compadre? ¿En serio, compadre? Ya a la tarde vamos, a la tarde vamos. Recuerdo que ensillamos unos caballos y partimos, era mi compadre. Llegamos allá y llegamos tipo 4 o 5 de la tarde y yo recuerdo que mi compadre nos salió a saludar y muy buena gente, muy buenachón. Apense, dijo, así que nos apiamos, amarramos las bestias por ahí y nos hizo pasar para su casa. Me acuerdo que él vivía allá a la orilla del río Clarillo, en una casa muy de campo, muy bonita, de cuánto se llama, cuánto se llama, de techo de paja y todo de barro. Bueno, me acuerdo que tomamos 11 y bueno, obviamente yo, vergonzoso, cabro joven, no quería insinuarle nada, pero él se dio cuenta y me dijo, espéreme un poquito, dijo que voy a ir a buscar el guitarrón. Me acuerdo que lo tenía envuelto en un saquito así de cuánto se llama, de género, muy humilde. Sacó, lo limpió bien limpio, lo miró bien, ya, y empezó a afinarlo, lo afinó bien afinadito, lo miraba, y recuerdo yo que empezó con la boca también a trinar. Y empezó así. Entonces, ahí me di cuenta yo que él estaba muy unido con el instrumento. Bueno, tocó un rato, hizo unas vueltas, y siempre mirándolo, observándolo.
siempre muy, como algo muy propio de él. Ya, y de repente me dice, después que tocó, me dice, tómame, toca vos, me dice así. Imagínense ustedes la sorpresita que me llevé yo, o la impresión pues, de ver, imagínense yo la guitarra apenas tiene 6 cuerdas y apenas la domino, imagínense un instrumento que tiene 25 cuerdas, para mí fue una sorpresa, pero muy, muy, muy grande. Bueno, obviamente, la característica, uno trata de hacer las notas de la guitarra en el instrumento, pero no pasaba nada. Y él me miraba, no me decía ninguna cosa, nada, nada, nada. Entonces ¿cuánto se llama? Después conversamos harto rato, le dije que la idea mía era realmente aprender, aunque lo veía muy difícil, pero quería aprender porque me llamaba, su voz me llamaba, su sonido era algo que me traspasaba a mí. Bueno, y ahí lo seguí visitando yo, me fue enseñando algunas cositas, pero a la forma de él. Porque él cuando tocaba no me decía a mí, oye, hacete esto, no, lo único que me decía que mirara, porque él así aprendió. Y de hecho, el papá de él no lo dejó nunca tocar el guitarrón antes de que él supiera que él ya tocaba. Mire, cosa increíble. Porque me decía él que cuando iba a los velorios de Angelito, él miraba cómo tocaba el papá. Entonces, y para aprender la final, cuando el papá no estaba, iba y desafinaba una cuerda y, y después la afinaba con la otra. Entonces ya. Y en una rueda de cantores, cuando estaban cantando un angelito, se puso a la rueda, pues entonces el papá lo quedó mirando re feo, pues. ¿Qué está haciendo este aquí? Entonces, porque como acá se canta de apunte, que más adelante lo vamos a explicar, el papá de él tocaba y terminó el último que estaba por allá y va a parar él. Le dice, no papá, sígase. ¿Y qué hace este? Y dijo, y largué el chorro, dijo. Y anda, a ver, dijo, oye, que el papá quedó, pero, dijo yo, cabrito, imagínate. Ya, y después que terminamos de cantar, me dijo, ¿y tú a dónde aprendiste? Escuchándolo, pues papá me dijo, escuchando yo. Pero me dijo, yo me sabía casi todos los versos que él cantaba y los del tío, porque tenía un tío que componía, que el tío Amador. Bueno, y ya, pues. Y después le dijo, papá, ¿puedo tocar yo? Pero ¿cómo voy a tocar tú, hombre? Si tú no sabes, sí, yo sé, papá. Me dijo, me pasó el guitarrón, pues. Me pasó el guitarrón. Y el papá, dijo, quedó pegado en el techo, dijo, porque me vio y que tocaba bien, pues, y un poquito más lento que él nomás, pero estaba maravillado. Bueno, y así más o menos, como yo les comentaba, o les voy a comentar más adelante, el toque, el guitarrón o el canto lo puede entrar por la cocina, pues. A medida que uno vaya conversando con las personas van entregando su sabiduría. Bueno, por lo menos aquí en el campo es así. Y ya, pues. Después yo me mandé a hacer un guitarrón, se lo mostré, pucha, me dijo qué bonito, me dijo, y pucha, y ahí ya tocaba, no tan bien como él, pero ya tocaba. Entonces, después yo, como a Santos Rubio yo ya lo conocía, un día aquí en mi casa hicimos una vigilia y lo invité a él, pues. Y ya, pues, y me acuerdo un día, creo que fue, sí, para un Viernes Santo. Hicimos la vigilia, cantamos toda la noche, y me acuerdo que me dice él, oye Juanito, me dice, vamos para afuera a dar una vuelta. Salimos. Y salimos, como dice en el campo, a aliviar un poco la conciencia. Me acuerdo que eran como las 7 de la mañana ya, pues yo contento porque estuvo Santo aquí. Y yo en ese tiempo compartía con muchos chiquillos que también les gustaba lo del canto, y yo de una forma íbamos compartiendo. No es que yo les enseñara, sino que yo, como era un poquito más aventajado, yo le iba diciendo, mira chiquillos, hay que tratar de hacer esto, siempre bien humilde. Ya. Y me dice Santo, oye Juanito, me dice, yo creo que tú tocas muy lindo el guitarrón, pero muy lindo. Pero me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, lo hacís muy difícil, muy difícil.
Entonces yo quiero, si tú me autorizáis, darte algunas ideas cómo lo hagas más fácil. Eh, ya, pues santo, le dije yo. Y me acuerdo que estaba un ahijado mío que ahora es payador, el Manguera. Le dije yo, oye, Jorge, anda a buscarte un lápiz. Partió el Jorge a buscar un lápiz y me dice Santo, mira, esta es la forma de tocar el guitarrón. Porque yo antes tocaba, por decirle la idea, tocaba así, ¿cierto? Entonces me dijo, no, pues me dijo, lo puedes hacer, pero haz esto, mira. Es harto más diferente, sí, po. Y me dijo, y trata siempre de hacer sonar lo más posible, sácale a las cuerdas que están al aire, sácale el mayor de los provechos, como hacer esta nota aquí. Fíjense, ¿eh? Porque yo también podría hacer esto, ¿cierto? Pero mire qué bonito. Entonces, todas esas cosas me las fue enseñando Santo y cómo sacarle provecho. Y también él me daba la idea de que esto había que día a día trabajarlo, había que meterse en él y que también había que tener mucho cuidado. Y de hecho, más adelante también les voy a comentar que según, según ¿cuántos se llaman los guitarrones antiguos? Eran de 5, 5, 5, 3 y 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Santo una vez me dijo, yo le voy a subir una cuerda de abajo para arriba. Y la subió, y ahí quedan casi todos los guitarrones en Chile de esta forma. Y de hecho hay una décima que dice la Violeta, que más ratito se lo voy a pedir a Fidel que me la diga. Y ahí donde habla de lo que yo les digo, que antes eran de 5, 5, 5, 3 y 3. Así que esa fue más o menos mi historia, más o menos cómo aprendí. Y también tengo que agradecerle mucho a don Arnoldo Madariaga. Él me ayudó mucho y de hecho una vez me lo dijo. Rucio me dijo, tú eres para mí en el momento uno de los mejores guitarroneros jóvenes que hay. Y sigue. Y yo lo único que le dije, como le dije a Pancho Astorga una vez, Pancho, no sé por qué me dijeron eso, y lo único que yo hago hacer es hacer sonar bien las cuerdas. Me dijo, eso es, porque así eran los antiguantes. ¿Cómo aprendí? Fácil, viniendo a Pirque. Quería buscar a Santos Rubio y vine con mi guitarrón y me trajo Alicia Angulo, que es nieta de Isaí Angulo, el profeta Angulo que le decían por estos lados, en Pirque, en San José, en Puente Alto. Él era de las Vizcachas. Y su hermana era la esposa de un profesor mío, que es un gran amigo, doña Águida Angulo, también nieta de don Isaías, casada con Luis Hermes Araya, que fue profesor de letras en el colegio. Bueno, y en su biblioteca había 2 libros, la Biblia del Pueblo y el Mesías Verdadero. Yo los vi, los abrí y reconocí lo que había adentro. Eran décimas a lo divino, básicamente, y, bueno, y también décimas o verso lo humano. Y yo nunca había visto el guitarrón, pero sabía más o menos, tenía idea, o la intuición, o el olfato de que era algo más que importante, algo que tenía que ver conmigo, de alguna forma. Digamos que el canto a la poeta, el guitarrón y yo nos buscábamos, de algún modo. Bueno, y el que tenía fama en ese momento era Santos Rubio. Y Alicia me llevó a la casa de la Matila, la madre de Santos, y siempre recuerdo que estaba Claudio ahí, su hermano menor, uno de sus hermanos. Claudio cantaba ranchera, y me entendía muy bien, pero no estaba Santos, andaba con Alfonso en unas bodas de oro, ahí andaban cantando, acá en Pirque también. Entonces, y le pregunto, ¿y a qué hora va a llegar? La verdad no lo sé, dice, llevan 15 días ya. Bueno, me llevaron a donde estaba Santos
le mostré el guitarrón. En ese tiempo no tenía traste, estaba liso. Y Santo, bueno, me presenté, le dije, soy Fidel Améstica, quiero aprender guitarrón. Ya me dijo, a ver, y al final, déjeme el guitarrón y después le cuento. Como a los 10 días volví y, y Santo la verdad no me quiso enseñar. Me dijo, el que está enseñando es mi hermano, me dijo, mi hermano Alfonso. Hablé con él y bueno, y partí de donde Alfonso y, y me preguntó, ¿cómo quiere aprender? No sé las maneras que él, le digo. Hay dos formas, la manera antigua y la manera moderna. ¿Y cuál es mejor? Pregunté. Las dos son buenas. ¿Cómo es la manera moderna? Bueno, ahí estudiamos por música y usted va a ser un estudioso del guitarrón. ¿Y la antigua? Bueno, si elige la antigua, ahí usted va a ser un cultor del guitarrón. Y yo dije, ya, la antigua. Y lo mismo que dice Juan. Tocaba un buen rato. Y después decía, ya, ahora toque usted. Y bueno, me reí. Alguien podrá decir que los viejos no tenían método. Pero en realidad sí hay un método, aunque los viejos no lo sabían. Lo que cuenta Juan y lo que les transmito, el que está tocando como maestro está pensando en el aprendiz. Lo hace lento, pausado, haciendo sonar todas las cuerdas. Y el que está aprendiendo está con la disposición de observar y después de interiorizar. Yo llegué a un punto en que la forma de tocar, dónde poner los dedos, cómo mover los dedos, cómo hacer trinar esto, lo llevaba en la memoria. Entonces, cuando viajaba en micro, repasaba mentalmente, ya esto, tal ordenanza, ahí. Y la gracia que tiene este instrumento es lo que decía Juan, mientras más al aire suene, mejor. En general los que son guitarristas tratan de hacer los acordes como en la guitarra, o arpegiar como la guitarra. Hacen esto. Tratan de emular la guitarra. Pero esto no funciona como la guitarra. En la guitarra uno usa las yemas de los dedos para pisar las cuerdas. Acá, como las ordenanzas son más anchas, uno tiene que usar las falanges de los dedos. Entonces no hace esto, hace esto. Si fuera guitarrista yo haría esto. Los guitarristas hacen esto. Y se pierde el timbre. Entonces hay que usar la falange. De eso se trata. Y bien, yo en ese tiempo vivía en Maipú y Alfonso en el Principal de Pirque. Salía de mi casa a las 5 de la mañana los viernes. El metro llegaba hasta el 14 de Vicuña. Entonces tomaba micro, llegaba a la reja, de la reja hasta Baquedano, de Baquedano hasta el 14. Y ahí tomaba la micro a Pirque. El asunto es que llegaba como a las 9 de la mañana, 9, 9 y media. Pero ¿qué es lo bonito de esto? Y que también lo mencionó Juan, que a veces la gente se le olvida, y en general a este país se le olvida,
que las cosas son compartiendo, no es yo necesito algo, me lo da y me voy. Uno no hace vínculos de esa manera. Es muy egoísta, es de falta de educación incluso hacer eso. Yo llegaba a la casa de Alfonso y lo que nunca me voy a olvidar es de la Pepita, porque me tomó mucho cariño al tiro, me esperaba con el desayuno, me hacía huevos revueltos o, o hacía pan también, si había tortilla, bueno, tortilla, y después el almuerzo, eh, los platos más contundentes para mí, tenía jugo, aparte del vino de mesa. Ese cariño nunca se me ha olvidado porque eso generaba un ambiente de aprendizaje también. Y, y no es malo recordar que la palabra alumno significa el que necesita ser alimentado. Viene del latín, es el que necesita almus, el alimento. Y bueno, y en ese instante yo era un alumno, estaba siendo alimentado en la mesa y en el arte. Entonces mi cuerpo y mi espíritu estaban siendo nutridos. Y, y no solamente eso, sino que también la convivencia hogareña, porque ahí también conocí a Joaquín, el hijo de la Pepa y Alfonso, y después a la Camila y a la Fátima. Entonces mientras nosotros tocábamos, cantábamos, ellos andaban dando vueltas por ahí con sus juegos. Joaquín un poco más callado, pero metido en su juego, salía al patio, la, la Camila contando chistes a veces, la Fátima que era más chiquita gateaba, pero cuando adquirió el habla decía coplas, decía versos, eso era bonito. Entonces yo me nutrí en eso, me formé como cantor a los poetas, no solamente con viejos maestros, sino que con un ambiente del canto, con un ambiente que está hecho de aprecio, de cariño, de respeto. Y eso a veces las personas y este país lo olvida. En cualquier disciplina, en cualquier ámbito, el aprendizaje tiene que ver con eso, con un ambiente, con un ecosistema de, de aprecio, finalmente de amor, porque esto uno lo hace por amor, porque ama la vida, ama el canto te acompaña al nacer, al crecer, en la pena, el dolor, la alegría, te acompaña en la muerte, y, y con esto aprendimos a memorizar versos, a improvisarlos, a cantar en el ámbito sagrado, que es el canto a lo divino, o simplemente por diversión en el canto a lo humano. Es completo. Esto, alrededor de esto hay un mundo, hay una historia, una cultura, pero también hay personas, hay comunidades. Esto esencialmente es un eje de comunidades, por eso es una parte importante del alma de Chile. Y, y como retribución por haber aprendido de esa forma, Alfonso siempre quiso escuchar la canción nacional en el guitarrón. Y yo al mes o a los 2 meses de estar aprendiendo, me la aprendí. Fui a buscar las partituras al conservatorio de la Universidad de Chile y la estudié todos los días la estudiaba. Cuando en la micro, en el baño, antes de dormir, lo repasaba mentalmente y ese fue mi camino. Y a través de Alfonso, bueno, después conocí a Santo ya como maestro, cantor, payador, guitarronero, y después a Juan, al Chosto. Yo cuando escuché al Chosto quedé deslumbrado. Y de hecho una vez cuando fui a su casa le mostré una entonación que se llama la segundina, pero acá en Pirque le decían la del tarisbeño. Entonces llegaba y entonaba y decía... Y el Chosto me decía, ¿y dónde aprendiste eso? La aprendí escuchando a Juan. Juan no tiene idea. De hecho, el Chosto me hizo un homenaje precioso. Yo por eso soy muy agradecido de Pirque, primero por haber aprendido acá,
en el hogar de Alfonso y la Pepita de ese entonces, pero también porque cuando una vez compuse una obra para guitarrón, el Chosto me dijo algo muy hermoso. Me dijo, ¿sabéis, cabro? Con lo que acabáis de hacer, habéis demostrado que el guitarrón no es una cuestión de viejo ignorante. Y eso para mí fue grandioso, porque aprendí acá y sentí que estuve a la altura de lo que me habían entregado. Santo después con los años estaba arrepentido de no haberme tomado como alumno, pero hicimos buenas migas, tocamos varias veces, compartimos el canto, el guitarrón y sus buenos asados también. eh, Compartimos el cariño. Conocer a don Manuel Saavedra también. Cada uno en su singularidad me mostraron un universo sonoro y un universo humano. Eso aprendí acá. Bueno, ahora me gustaría también referirme a los grandes cantores antiguos, poetas antiguos, y sobre todo de acá de Pirque, que había una gama bien grande, como si se puede decir así. Y bueno, yo tengo referencia de don Eloy Cuevas, que fue uno de los antiguos acá, y este cantor era justo varón. ¿Qué significa eso? Que para nosotros y para la gente de esa época era un hombre que no había pecado nunca, y era el sacristán acá de acá de Santa Rita de Pirque, y de hecho se comentan algunas historias de él que muchas veces lo salían a asaltar después que se pagaba su platita, y él pasaba por el medio de todos y no le hacían nada porque era tan santo el hombre que nada lo podía afectar. Y también yo conocí a don Salvador Cornejo, que vivía en la casa del frente de nosotros, o sea, perdón, al lado, y me acuerdo yo que cuando estábamos niños, pues de 12 años más o menos, 13 años, más chicos incluso, nosotros jugábamos en el patio de la casa del vecino, y me acuerdo que él sacaba su guitarra y se ponía a tocar ahí, y eso me causó mucha mucho cuidado a mí porque, claro, uno cuando es cabro llega y le echa nomás, pero eso me causó esa ternura de él, con la delicadeza que él miraba su instrumento, como les comentaba anteriormente mi compadre Choto, y, y él tocaba, cantaba, pero era una cosa muy hermosa que yo lo recuerdo con mucho cariño. Y bueno, también yo hay otro señor que se llamaba Manuel Faría, eh, ¿cuánto se llama? Gabriel Soto, que también le entregó cosas a la Violeta Parra, don Manuel Pizarro, también estaba Lázaro Salgado, y el papá de él también, y creo que la mamá también de él toca guitarrón. Bueno, y también, obviamente, yo conocí al papá de mi compadre Choto, don Manuel Ulloa. Esa fue una de las sorpresas más hermosas que me he llevado en mi vida, porque me acuerdo yo que mi compadre una vez me dijo, oye, o sea, me mandó a buscar, porque había un velorio de Angelito al otro lado del río. Y fue una historia bien bonita porque ese día, oh, llovía de una manera y el río venía como a 3 o 4 brazos, imagínese usted. Y yo en un pozo que casi recién amansado. Yo no sé, gracias a Dios me favoreció porque pasé para el otro lado sin ningún problema. Y me acuerdo que llegué a la casa de él, tomamos 11 y partimos al velorio. Oye, me dijo, porque todavía no éramos compadres, oye, me dijo, va a venir el papá, pues me dijo. Chute, me dio un susto a mí porque yo lo había escuchado él nomás cantar. O sea, pero por las grabaciones de él. Pero nunca me imaginé que me iba a encontrar con él. Bueno, y ya pues llegamos ahí al velorio. Chuta, una tristeza muy grande. Y nos sentamos.
y yo quedé de los últimos y estaba mi compadre, don Manuel y yo. Estábamos los tres nomás. Así que, bueno, obviamente mi compadre tocó, muy lindo como siempre, y le tocó a don Manuel, pues, pero uy, celestial, una persona, pero llegaba a todos los tonos, pero con un, como le dije, con un matiz de voz inconfundible. Chuta, imagínense cuando estaba cantando él, yo lo miraba, pues, más me le hacía al miedo. Ya, pues, y me toca a mí y canto, con un miedo y una vergüenza, porque imagínense, para mí él era una persona muy importante. Y mi compadre se reía nomás, se reía nomás. Ya, pues, terminamos de cantar. Me acuerdo que nos llamaron a la mesa. Y ya, pues y él, obviamente, muy contento, qué sé yo. Y nos sentamos juntos a la mesa. Y le digo yo, un gustazo de haberlo conocido, pues caballero, le dije yo, y pucha, y sobre todo, bueno, en esta instancia le dije yo, pero yo por tratar de irle metiendo conversa. Y él me miraba, nada más no me decía nada. Pero sí le dije yo, estoy atragantado, le dije. Quiero hacerle la pregunta, ¿cómo canté yo? Me dijo, mire mi amigo, me dijo, usted canta muy bien, pues me dijo. Lo único que le voy a pedir que que cuando cante usted no embole tanto la voz. Trate de cortar un poco el eco, porque lo hace demasiado largo. Y dijo, es bueno, cuando un poeta tiene buen eco, dijo, es porque es buen cantor. Dijo, usted es buen cantor, me dijo, pero no lo haga tan largo. Pucha, imagínense a mí, pero uy, me quería morir de felicidad que él me lo haya dicho eso. Bueno, y esa es más o menos una historia de los que yo conocí. Y también bueno, obviamente conocí a mi compadre y él y Santo, que también como le comentaba aquí al amigo, ellos eran de esa ley, como se dice, eran de esa época. Entonces yo ahora me doy cuenta que yo también podría haber sido de esa época, pero resulta de que yo soy como el nexo entre la antigua y la ley pasada, como dicen los viejos. Entonces, para mí es muy grato saber que ellos tenían su forma. De hecho, mi compadre Chosto tenía, como decía Fidel, comentaba, él tenía la forma antigua de enseñar. Y Santo tenía las dos formas, la antigua y la otra, que uno podía perfectamente, ¿cuánto se llama?, guiarse por las dos. Bueno, felizmente, gracias a Dios, yo soy ellos fueron mis puntales. Bueno, y también aquí en Pirque, obviamente, estuvo don Juan de Dios Reyes, que es el que le enseñó a Santo Rubio. Y a él no lo conocí yo. Entonces yo tengo de don Juan de Dios y también tengo de don Manuel. Y de hecho Santo me decía una vez, oye Juanito, me decía, tú no tocás igual que el Chosto, me dijo, tocáis más igual que don Manuel. Es que ¿sabes lo que pasa? Yo cuando lo escuché tocar realmente, quedé pegado en el cielo, porque la forma, la elegancia, como trinaba el instrumento para mí, eso me dejó, pero marcando ocupado. Y bueno, y otro señor que creo que yo más o menos, todos dependemos un poco de la forma de él, creo que, eh, cuánto se llama el estilo y también cómo uno hace las cosas, se llamaba el zurdo Ortega, que le decían. El zurdo Ortega, según lo que yo conocí, él tocaba al revés, por algo le decían el zurdo. Era un gallo, pero fuera de serio. Y se dice que él orientó o le enseñó más a don Juan de Dios y también a don Manuel Ulloa. Y, y creo que, según lo que se comenta, de ahí vienen todas estas formas
de tocar más fluido, hacer las cosas mejor. Porque por eso pongamos el justo varón Don Eloy, era un poquito, parece que era un poquito más antes que él. Entonces, obviamente, yo creo que de él tenido otra forma de tocar el instrumento. Y bueno, como les decía yo soy como el nexo entre las dos leyes, porque ahora estamos en la ley actual. Y yo también le compuse aquí unas décimas a mi compadre Chosto y a Santos, porque creo que ellos se merecen esto y mucho más. La cuarteta dice: los instrumentos de oro pulsados por los pircanos hacen la gala en el cielo para cantarle al soberano. Saludo a los inmortales vaquianos del guitarrón, los que surquearon el sol, chasto y santo los puntales. Versearon en los anales la Biblia, el gran tesoro. Con su canto muy sonoro refrescaron mi memoria. Hoy están tocando en la gloria los instrumentos de oro. Dice acá: en el Maipo y el Clarillo se inspiraron paso a paso, ondeando así su lazo, cantaron a lo sencillo. Imitado por los grillos, sus voces surcan el vuelo. Ese aroma hoy lo huelo, tejidos por su cantar y semillando en su andar, hacen la gala en el cielo. Ahí hay dos décimas del verso que yo compuse para ellos y nuevamente agradecerle a Dios que yo venga de estos viejos tan cristianos y tan buenos cantores. La herencia que nosotros tenemos de los antiguos cantores y guitarroneros es bien vasta, con elementos que son, digamos, sabidos entre todos y otros que son más intuitivos. Aquí hemos mencionado a Chosto Ulloa, a su padre Manuel Ulloa, Juan de Dios Reyes, Isaías Angulo, el zurdo Ortega, pero había bastante más guitarreros. Estaba don Gabriel Soto, la familia Pizarro, los padres de Lázaro Salgado, don Liborio Salgado y la señora Emma. Digamos, es todo un universo. Y dentro de los elementos más intuitivos tiene que ver con las formas de tocar. Santos, por ejemplo, era muy pulcro en tocar el instrumento y nos acostumbró un poco a ser pausados. Por ejemplo, súper claro. Pero una característica de este instrumento son las introducciones y un número que se repite con bastante frecuencia, que es el número 3. Uno cuando comienza a tocar hace esto. 3 veces. El 3 es un número simbólico, pero es una constante dentro de la música del canto de los poetas y en particular del guitarrón. Por ejemplo, todo guitarronero comienza de esta forma. Tres veces. Entonces, y en el acorde siguiente marca una secuencia de 3 notas. Dan, 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 antes de volver. Otra forma de hacerlo era... Esa forma Juan la cultiva mucho, pero él la aprendió de don Manuel Ulloa. Entonces, uno puede asociar el 3 con muchas cosas. En lo personal yo pienso que ese número y esta forma de hacer sonar el guitarrón tiene que ver con una cosa muy agrícola, que son los ciclos lunares. En realidad hay 3 lunas. Luna creciente, llena y menguante. Luna nueva es cuando no hay luna. Y en muchas culturas, en muchas disciplinas, queda como un resabios inconsciente de esa conciencia agrícola que tiene que ver con el calendario
lunar básicamente, porque la luna es lo que más observamos con cambio dentro del cielo. El sol es más o menos constante. Entonces, ese elemento no es extraño que en una cultura campesina como Pirque esté presente, incluso en momentos precolombinos. Y como les decía, Santa nos enseñó o nos acostumbró a ser bastante pulcro en la forma de tocar. Esa es más o menos la secuencia. Pero esa misma secuencia, tocada por otros maestros, es distinta. Isaías Angulo tocaba, como se dice acá, muy apolcado. Entonces, esa misma nota hacía lo siguiente. Esa es otra manera. La, lo otro, los descansos, cuando uno parte acá. Y llega a este acorde, uno acostumbra a hacer esto. Ese es un descanso. Pero estos viejos, como el Chosto, Don Manuel Saavedra, hacían una cosa con más, con otro matiz, con otra expresividad. Entonces, en vez de hacer es la misma lógica, pero la expresión es distinta. Y, y la forma de volver a la tónica, al acorde inicial, tradicionalmente es así. Pero había variaciones. Son matices, son pequeños gestos sonoros que van singularizando al tocador o al cantor. Bueno, y también la forma de cantar. Con esta misma melodía, lo tradicional es escuchar. La misma entonación, algunos la tiraban hacia arriba. Entonces, como les decía, la herencia antigua tiene que ver con estas intuiciones, con estas marcas. Otra entonación que es muy tocada, no solamente en Pirque, sino que a lo largo de toda la zona cultural del canto de los poetas, es una melodía que se llama la entradora o la dentradora. Y aquí en Pirque se conocía como la alcayina, o también le decían, y le decimos así también, que tiene esta introducción. Bueno, Osvaldo Ulloa, a través de su padre y su padre con elementos del sur de Ortega también, en vez de hacer esto, él lo hacía como al revés. Cambiaba los acentos de esa misma escala.
Y en la bajada lo mismo. Y en vez de hacer esto, lo hacía a un estilo que es muy de acá. Eso es muy priscano. Pisar bien la ordenanza y hacer la escala con cierta velocidad, pero lo más pulcro posible. Hasta volver. Todos estos elementos son bastante intuitivos, muy estéticos. Lo que nos dejaron el Chosto, su padre Manuel, don Isaías, don Manuel Saavedra, don Juan de Dios Reyes, el sur de Ortega y más hacia atrás, son elementos estéticos en la sonoridad que se han ido enriqueciendo con el tiempo. Y uno al tomarlo comprende cuál es la lógica armónica de este instrumento y de la forma de tocar y después de cantar. Entonces, una combinación, por ejemplo, de lo que hacía Chosto en la entrada ahora, lo podemos combinar con un elemento distinto. Y sigue siendo la misma entonación, pero con matices distintos. Esa es la gracia. La música no es un mero acompañamiento del canto, tiene su propia personalidad, su propia riqueza. Y lo que hay que captar, digamos, son estas pequeñas cositas en la armonía que tienen sentido. No están hablando de algo que no sabemos exactamente qué es, pero que tiene que ver con lo que somos. Esta forma de los sonidos, esta forma de armonizar, es muy de acá. Esto no se parece ni a la milonga rioplatense, no se parece a la música peruana, no se parece a la música puertorriqueña, ni cubana, ni venezolana, ni colombiana, ni mexicana. Esta lógica armónica es estrictamente de acá y sigue creciendo. La cantidad de entonaciones son muchísimas, pero digamos, es una pequeña cápsula donde entregamos estos elementos para entender un poco cómo funciona este instrumento. Bueno, y ahora queremos despedirnos y ojalá Dios quiera que les haya gustado y los esperamos a las 3 sesiones siguientes en las cuales vamos a compartir lo de este instrumento tan hermoso. Afina bien los alambres y hace bien los postureos, me tocaréis con los dedos en esa guitarra grande.